Bueno, en la clase de hoy vamos a ver lo que es la fisiología de la hemostasia. Entonces, un poquito para entrar en contexto, sabemos que el objetivo final de la hemostasia es evitar las pérdidas sanguíneas a través de un proceso por el cual la sangre líquida se convierte en algo sólido, ¿no? En algo sólido que es el coágulo, que lo conocemos de esa manera. Entonces, para que funcione este sistema, tiene una gran cantidad de componentes, ¿sí? Una gran cantidad de actores que van a participar de una u otra forma en este proceso. Recuerden ustedes que lo que normal, lo fisiológico es que la sangre siempre esté fluida y solamente cuando existe lesión, entonces se produce la formación del coágulo. Quiere decir que tiene que haber activadores, tiene que haber gatilladores para que permitan que se active este proceso de la coagulación, y eso es lo que vamos a intentar describir en esta clase. Entonces, ¿cuáles son estos actores que les había mencionado? Pues tenemos que empezar viendo esta imagen y empezar diciendo que desde la matriz subendotelial, que es la que tiene colágeno, está rica en colágeno, esta ya tiene componentes que van a iniciar el proceso de la coagulación. Igual otro factor importante son las mismas células endoteliales que van a ser, digamos, no solo componentes de la coagulación, sino también en procesos inflamatorios tienen mucho que ver. Ahora, las plaquetas son otros de los factores importantes y también los factores de la coagulación, que terminan formando esta red de fibrina, que es la que envuelve, como pueden ver aquí, a las mismas plaquetas y también a otras células como los glóbulos rojos, que van a formar parte del coágulo en general. Ahora, no es el único actor, no es el único actor, no son los únicos actores, son los principales, pero hay otros actores secundarios, como pueden ver ustedes aquí, los neutrófilos y los monocitos. En este caso también podríamos hablar de macrófagos, que van a intervenir de forma indirecta en los procesos de coagulación a través de marcadores inflamatorios. Muy bien, entonces, coloquialmente hemos dividido la hemostasia en hemostasia primaria y en hemostasia secundaria. Entonces vamos a conocer lo que es la hemostasia primaria. Entonces empecemos por el primer actor, que es la célula endotelial. La célula endotelial, como ustedes pueden ver aquí, ¿sí?, va a servir de barrera para dividir factores que están en el colágeno endotelial, la fibronectina, el factor de von Willebrand, entre los principales, digo, elementos que están en la matriz celular, que todos estos son factores procoagulantes. Entonces, el endotelio primero nos sirve de barrera a todos estos factores procoagulantes. Repito, los más importantes, el colágeno, la fibronectina y el factor de von Willebrand. Ahora, en la sangre, circulando en el plasma, encontramos factores anticoagulantes, como la heparina, la antitrombina, la prostaglandina I2 y el óxido nítrico. Ahora, pregunta, ¿cómo es que el óxido nítrico es un factor anticoagulante? Según yo, es un vasodilatador. Justamente es por esta situación que es un anticoagulante. Al promover la vasodilatación, arrastra el flujo sanguíneo, los factores de coagulación y evita que se forme el coágulo. Entonces, miren qué importante que es la vasodilatación para promover la anticoagulación. Digamos que estos factores son los que ayudan a mantener la sangre líquida dentro del vaso sanguíneo. Pero ahí mismo, en el endotelio vascular, encontramos factores procoagulantes, como es el factor tisular. Otra vez, miren, repetimos este nombre, el factor de von Willebrand. Pues hablando un poquito del factor de von Willebrand, en realidad el factor de von Willebrand está dentro de la célula endotelial y es liberado por la célula endotelial cuando se produce una lesión o cuando se activa por proceso inflamatorio la célula endotelial. También la endotelina 1 es considerado un factor procoagulante muy importante. ¿Qué hace la endotelina 1? Es lo contrario del óxido nítrico. Produce vasoconstricción. Es tan importante el efecto de la endotelina que vasos de hasta 5 milímetros puede cohibir el sangrado por el efecto vasoconstrictor que tiene la endotelina. Fíjense, entonces, es un efecto realmente muy importante, ¿no? Sería al revés del óxido nítrico que producía vasodilatación. Ahora, el equilibrio entre estas sustancias procoagulantes, ¿sí?, y las anticoagulantes, como se ve acá,
es la que termina formando los coágulos, ¿no es cierto? Entonces se puede entender que las enfermedades que producen trombosis generalmente se deben a un trastorno en este equilibrio, que bueno, esto lo vamos a ver más adelante, pero para tener una idea de cómo se funciona todo esto de aquí. Este de aquí es una imagen donde podemos ver al endotelio vascular. Fíjense, podemos ver a la célula endotelial y vean que la célula endotelial no solamente está involucrada en el proceso de la hemostasis, ¿no? De la coagulación, sino también tiene que ver con la permeabilidad vascular y con la inflamación. Esto de aquí es muy importante porque estamos viendo últimamente enfermedades que son inflamatorias que van a generar la formación de trombos. Por ejemplo, la obesidad, la dislipidemia, el COVID-19, que es una enfermedad inflamatoria, tiene que ver con esto de la formación de coágulos, justamente por activación de la coagulación mediante activación de la célula endotelial. Ok, una vez conocido el primer actor, vamos con el siguiente, que son las plaquetas. De estos hemos hablado ya un poquito cuando hablamos de hematopoiesis. Dijimos que el megacariocito es la célula que va a formar las plaquetas. Literalmente son pedazos del megacariocito las plaquetas, que son como la que vemos aquí. Es una, digamos, una partícula, porque no es una célula en realidad redonda. Si ven que tiene en su membrana dos capas, una capa que está rica en fosfolípidos, que usualmente se dirige hacia el interior, hacia la cara interna de la plaqueta, y bueno, la capa lipídica que está en el exterior. Recuerden, fosfolípidos dentro de la membrana de la plaqueta. Encontramos una serie de sistemas de canalículos, ¿sí? Y microtúbulos y microfilamentos que van a servir para mover sustancias tanto desde dentro de la plaqueta como desde fuera de la plaqueta. Y encontramos también algunos elementos importantes como son los gránulos alfa, estos alargados que se pueden ver aquí, y los gránulos densos, que son componentes importantes en el funcionamiento de la plaqueta. ¿Qué es lo que tienen los gránulos densos? Los gránulos densos básicamente van a contener ADP, ATP, GDP y GTP. Pregunta, ¿para qué servirá el ATP en la plaqueta? ¿Para qué se utilizará? Es una molécula de energía. Es una molécula, sí, que va a ayudar a que la plaqueta tenga energía, ¿no es cierto? Hablamos hace rato que hay microtúbulos, microfilamentos, que significa que va a haber una gran movilización de los elementos que están dentro de la plaqueta y para eso se requiere el consumo de energía. Entonces es muy importante eso. Además, encontramos cationes como calcio y serotonina, ¿no? El calcio es muy importante para todos los elementos de la coagulación. Y vamos a ver que este se necesita mucho para poder promover la coagulación. Entonces, la plaqueta, como que en estos gránulos densos, tiene una reserva de calcio para promover la coagulación. Ahora, los gránulos alfa son también muy interesantes porque van a contener factores procoagulantes. Miren, aquí tengo proteínas del sistema de coagulación como fibrinógeno, factor 5. Esta palabra se repite otra vez, factor de von Willebrand, quirinógeno de alto peso molecular. Es decir, vamos a tener un montón de sustancias procoagulantes, pero también vamos a encontrar proteínas del sistema fibrinolítico, es decir, sistemas que van a romper la fibrina, es decir, un anticoagulante, como sería el alfa-2 antiplasmina, el plasminógeno, y el inhibidor, el activador del plasminógeno tipo 1, que se encuentra dentro de las plaquetas, ¿sí? Además de que tiene también factores de crecimiento, que tiene que ver esto sobre todo con la reparación de las heridas, el factor plaquetario 4, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, que son muy importantes. Miren, entonces los componentes de las plaquetas hacen que esta partícula sea muy, muy especial. De hecho, si ven esta tabla que está acá, van a ver los componentes y más o menos la cantidad de cosas que tiene la plaqueta. Obviamente no voy a insistir en esto, no es el objetivo que aprendamos todo sobre las plaquetas, pero que sí tengamos una idea de que estos elementos van a cumplir una serie de funciones, no solo en la coagulación, como ya vimos también en la reparación de las heridas, y fíjense, también existen quimiosinas, ¿sí? Citoquinas inflamatorias producidas por las plaquetas. Ahora, una plaqueta que está circulante en el plasma, ¿sí? Circula así como la vimos, redonda, con sus gránulos alfa, sus gránulos densos, todo bien. Hasta que, ¿qué es lo que ocurre? Daño en el tejido endotelial. Fíjense, se abrió una brecha en el tejido endotelial, se expone el colágeno que está en el subendotelio.
Esto promueve la activación del factor de von Willebrand. Recuerden que el factor de von Willebrand está dentro de las células endoteliales y también tiene que ver con la matriz subendotelial. Entonces, el factor de von Willebrand es como un lazo. Se une por un lado con el colágeno y por el otro lado se extiende hacia el interior del vaso sanguíneo. Siempre suelo decir, la plaqueta no tiene ojos, ella no sabe dónde se rompió el vaso sanguíneo. ¿Qué es lo que hace que la plaqueta llegue al sitio de lesión? Es el factor de von Willebrand, porque se une con la plaqueta del otro extremo y le arrastra hacia el lugar donde se está produciendo la lesión. Entonces, se une el factor de von Willebrand a través de esta molécula que se llama glicoproteína 1B95 y se va a producir un cambio en el interior de la plaqueta que se conoce con el nombre de activación plaquetaria. Son 3 fases que va a ocurrir en esto. La primera fase se llama fase de activación, luego tengo una fase de secreción y luego una fase de adhesión plaquetaria. Entonces vamos a ver cada una de estas fases. Entonces, una vez que la plaqueta se activó, lo primero que va a pasar es esto, cambio de forma de las plaquetas. Fíjense, y ahora ya no es redonda, es ameboide. ¿Cuál es la idea de esta forma ameboide? Ampliar los sitios de unión de la plaqueta, es decir, ampliar la superficie por la cual puede haber contacto con otras plaquetas o con más factores de von Willebrand. Ok, los fosfolípidos de la membrana se hacen exteriores, es decir, los fosfolípidos que estaban en el interior de la plaqueta ahora están hacia afuera. ¿Por qué? Los fosfolípidos son muy necesarios para el proceso de coagulación. Ya vamos a ver más adelante. Luego se inicia una fase que se llama fase de secreción. Los gránulos alfa y gránulos densos van a ir hacia el exterior y liberar todo su contenido hacia el plasma, promoviendo entonces que otras plaquetas que están más lejos se activen y se unan a la plaqueta que inicialmente se activó, promoviendo la agregación plaquetaria. Entonces son 3 fases: activación, secreción y agregación. Esas son las 3 fases de las plaquetas. Entonces, hasta aquí sería lo que conocemos como hemostasia primaria, fase de agregación plaquetaria. ¿Tienen alguna pregunta aquí, hasta aquí o duda antes de continuar? ¿No? No, doc. No. Muy bien, entonces vamos a centrarnos un poquito en esta fase de activación. Hace rato habíamos dicho que es el factor de von Willebrand, que estamos viendo aquí, que es el que activa la primera plaqueta, pero el resto de plaquetas no se activan por el factor de von Willebrand, como se ve acá en el dibujo. ¿Qué es lo que hace que se activen las otras plaquetas? Pues son el contenido que está en los gránulos densos y en los gránulos alfa de las plaquetas. Entonces, en el gránulo denso nosotros encontrábamos un componente que es el ADP, ¿sí? El ADP finalmente llega a un receptor que se llama P2Y y este receptor produce la activación de la plaqueta. Otro componente del gránulo denso es la 5-HT, que es la 5-hidroxitriptamina o serotonina. Recuerden que habíamos mencionado la serotonina. La serotonina también llega a un receptor de la serotonina y produce la activación de la plaqueta. Pues miren, los gránulos densos van a tener en su interior componentes que promueven la activación plaquetaria. Ahora, los gránulos alfa contienen una gran cantidad de elementos, factores de crecimiento, factores de la coagulación y mediadores inflamatorios. De estos mediadores me quedo con la fosfolipasa A2. ¿Alguien se acuerda qué hace la fosfolipasa A2? Más el ácido araquidónico, ¿alguien recuerda? Fosfolipasa 2 más ácido araquidónico. ¿No? A ver, la ciclooxigenasa, ¿les parece familiar esta palabra? La ciclooxigenasa es mediadores de la inflamación, o sea, ¿cómo sería? Aumenta la producción de sustancias como las prostaglandinas, Exacto. responsables de la inflamación y dolor. Exactamente, ¿no es cierto? De hecho, hay un medicamento que bloquea la producción de prostaglandinas para controlar el dolor. ¿Cómo se llaman esos medicamentos? ¿Los AINES?
Los AINES, ¿no es cierto? Los AINES. Los AINES bloquean la ciclooxigenasa y se controla el dolor. Pero la ciclooxigenasa, bueno, volviendo al tema, la ciclooxigenasa no solamente forma prostaglandinas, sino forma leucotrienos y también forma tromboxanos. Que aquí en la plaqueta lo que me interesa son los tromboxanos. Miren, aquí está el tromboxano A2. Entonces, miren, ¿por qué es importante los fosfolípidos afuera? Porque estos fosfolípidos van a terminar transformándose en tromboxanos y los mismos tromboxanos activan la plaqueta, ¿sí? Activan la plaqueta. Entonces, miren, ya tenemos un elemento para activar la plaqueta. Pregunta, ¿qué pasa si yo le doy a un paciente aspirina? Se va a inhibir a la ciclooxigenasa, entonces eso quiere decir que como también la ciclooxigenasa era responsable de la tromboxina 2, no se va a activar la plaqueta. Correcto, es un antiagregante plaquetario porque evita la activación plaquetaria. Si no se activa la plaqueta, no se agrega simplemente, ¿no es cierto? Entonces el tromboxano, perdón, la aspirina es un antiagregante plaquetario y funciona a través de este mecanismo, ¿no? Inhibiendo la producción de tromboxano A2. Ok, ahora no es el único, hay otros más, fíjense, los factores de coagulación que dice aquí, hay uno en especial que se llama trombina. La trombina también se llama factor 2. Recuerden que normalmente está en forma inactiva y se llama protrombina. La forma activa se llama trombina, sería la forma activa del factor 2, la que puede unirse a los receptores PAR1 y PAR4, promoviendo la activación de la plaqueta. Entonces, miren, son múltiples puntos en los que se va a activar la plaqueta. Por arriba está el receptor P2Y con el ADP, la serotonina, también el tromboxano A2 y también la trombina que pueden activar la plaqueta y obviamente el factor de von Willebrand también activa a la plaqueta. Muy bien, entonces, conociendo esto, el resultado final de este proceso es que se forme un tapón de plaquetas, como ustedes están viendo aquí. ¿Sí? Este tapón también se llama trombo, ¿no es cierto? Pero es un trombo todavía inestable. Si el flujo sanguíneo aumenta por alguna razón aquí, se va llevando todas las plaquetas y vuelve nuevamente a quedar descubierto el agujero. Es necesario que se forme una malla de fibrina para que se estabilice ese cuadro, ese coágulo, y que no se pueda, y no pueda ser arrastrado fácilmente, ¿no? Entonces, las plaquetas, el trombo inicial de plaquetas es parte de la hemostasia primaria. La malla de fibrina es la hemostasia secundaria, ¿sí? Vamos a ver ahora hemostasia secundaria. Pero antes de entrar en ese detalle, quiero mostrarles lo siguiente. Lo normal es lo que estamos viendo aquí. Nunca un trombo llega hasta la pared del lado opuesto, nunca. ¿Por qué? Porque la plaqueta también tiene factores anticoagulantes que evitan que el coágulo llegue más allá, ¿sí? Entonces, esto de los factores anticoagulantes vamos a verlos hasta después, ¿sí? Pero lo que quiero que entiendan ahora es que existen factores que evitan que el coágulo se vaya más allá de lo normal. Ok, ¿está claro? ¿Preguntas? Sí quedó claro. Muy bien. Miren, esta imagen de aquí es una imagen parecida a la que vimos antes, es una plaqueta y aquí estamos viendo los medicamentos asociados a la plaqueta, que son antiagregantes. Ya hablamos de uno, ¿no es cierto? ¿Cuál medicamento era el antiagregante? La aspirina. Aspirina. ¿Y la aspirina qué hacía? Inhibir la COX 1 Exacto, y 2. fíjense, aquí está la aspirina y vemos cómo la aspirina está bloqueando la COX-1 y evita, por tanto, la formación del tromboxano A2, evitando la activación plaquetaria. Pero no es el único antiagregante, existen más. De hecho, los cardiólogos cuando tienen un paciente con infarto agudo de miocardio, no solo utilizan la aspirina, sino utilizan otro tipo de anticoagulante, de antiagregante, perdón. ¿Alguien se acuerda otro antiagregante? El clopidogrel. El clopidogrel, correcto, está aquí, miren, el clopidogrel. El clopidogrel es un antiagregante, sí, que actúa sobre el receptor P2Y, es decir, es un antagonista del ADP. No permite que el ADP se una y eso hace que la plaqueta no se active. Muy bueno también, muy bueno. Los dos son excelentes como antiagregantes y los cardiólogos utilizan los dos fármacos en el infarto agudo de miocardio para tener una
antiagregación más eficiente y con eso evitar que se formen nuevos trombos en los pacientes con infarto agudo de miocardio. Aspirina y clopidogrel es comúnmente lo que se utiliza. Ahora, son las vías que normalmente usamos, ¿no? Inhibimos el tromboxano, inhibimos el P2Y, pero también podemos inhibir la trombina. Y eso lo hacemos mediante el uso de las heparinas de bajo peso molecular o utilizando el dabigatran, que es un anticoagulante que ya vamos a verlo después, mucho después, pero también promueven la antiagregación porque son inhibidores de la trombina. Sí, también pueden producir antiagregación, estos que son anticoagulantes en realidad. No sé si tienen alguna pregunta de esto. ¿No? Listo. Entonces, en esta imagen, esta tabla que están viendo ustedes, encontramos a los factores de coagulación. Los factores de coagulación, como ustedes pueden ver, toman los nombres en números romanos, ¿no es cierto? Del 1 al 13. Y este orden o estos nombres fueron dados de acuerdo al orden en que fueron descubiertos. Por ejemplo, el primero que se descubrió, obviamente, es el fibrinógeno. Recuerden que esta es la forma inactiva. El fibrinógeno se activa a fibrina, que sería el que finalmente actúa promoviendo la coagulación, ¿no es cierto? El factor 2 es la protrombina, que su forma activa sería la trombina. El factor 3, el factor tisular, ¿sí? O tromboplastina. El factor 4, fíjense, es el calcio. Recuerden que el calcio también estaba dentro de las plaquetas, no solo en el plasma, también dentro de las plaquetas. El factor 5 se llama proacelerina y su forma activa sería la acelerina, ¿no? El factor 6 se descubrió después, luego se descubrió el factor 7, luego se descubrió el factor 8. Y aquí algo muy interesante es que cuando se descubrió el factor 8, se dieron cuenta a la misma vez que el factor 6 era el factor 5 activado, es decir, le pusieron factor 5 a la proacelerina y a la acelerina le pusieron factor 6. Entonces alguien dijo, churos, no, es el mismo factor 5. Pero ya teníamos el factor 7, ya teníamos el factor 8, entonces ya no había cómo cambiarles de nombre. ¿Qué es lo que hicieron? El factor 6 no existe, ¿no? El factor 6 no existe por ese pequeño error que se cometió hace muchos años atrás. ¿Sí queda claro esto? ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien. Recuerden, son los factores de la coagulación, que son parte de la hemostasia secundaria. Ahora, la hemostasia secundaria se forma o consta de 3 grupos o de 3 sistemas. El primer sistema es el sistema de la coagulación, que involucra los factores del 1 al 13 que habíamos hablado anteriormente, la precalicreína, el quininógeno de alto peso molecular, son parte del sistema de coagulación. Hay un sistema que se llama sistema fibrinolítico y lo mencionamos a propósito de las plaquetas, ¿no? Que estaban dentro de las plaquetas, que se llama fibrinolítico porque destruye la fibrina, ¿no? Entonces hablamos del plasminógeno, la plasmina y la actividad del plasminógeno tisular. Todos estos elementos son de la hemostasia secundaria y corresponden al sistema fibrinolítico. Pero fíjense que también tenemos un sistema inhibidor de la coagulación, que es la proteína C, la proteína S y la antitrombina. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver los sistemas de coagulación y dejamos para la siguiente el sistema fibrinolítico y el sistema inhibidor de la coagulación. Ahora, puntualicemos algunas cosas importantes del sistema de coagulación. Existen en estos 13 factores, existen también cofactores. ¿Qué es un cofactor? Es un acelerante de las reacciones químicas. Por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, obtener bicarbonato, por ejemplo, tengo CO2 y tengo agua. ¿Qué utilizo? Anhidrasa carbónica para acelerar la reacción. Si les dejo el CO2 y el agua, puede que no se forme el bicarbonato enseguida, pero si utilizo anhidrasa carbónica, enseguida se va a formar la reacción. Lo multiplica por muchas veces la velocidad de reacción. Entonces, como ustedes comprenderán, hay varios cofactores aquí en el sistema de coagulación, pero uno de ellos ya lo mencionamos. Recuerdan la acelerina, que es el factor 5, ¿no? Le dejamos ahí como pendiente y vamos a ir viendo de a poco cuáles son los cofactores
pero les puedo ya indicar el factor 5 a propósito de la proacelerina que se convierte en acelerina, es decir, este es un cofactor. Sin esto, ¿puede haber coagulación? ¿Qué dicen ustedes? Sin el factor 5. No, Creo que no, Doc. De hecho, sí. ¿Pero qué? Pero muy Mm, lenta. ¿Sí? Pero muy lenta. Entonces, la proacelerina lo que hace es aumentar la velocidad de las reacciones químicas. ¿Ok? Entonces, eso es un cofactor. Recuerden, por favor, los cofactores. Y otro punto importante son los factores vitamina K dependientes. Factores vitamina K dependientes, que son el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. ¿Ok? Esos 4 son factores vitamina K dependientes. ¿Por qué se llamaron factores vitamina K dependientes? porque necesitan de la vitamina K de la para vitamina. poder Funcionar. realizar la acción que normalmente cumplen. Exactamente. Se necesita la vitamina K para que puedan funcionar. ¿Y cómo funciona esta vitamina K? Fíjense, la vitamina K promueve la carboxilación del glutamato. Entonces, aquí tengo yo el factor de la coagulación con el glutamato, viene la vitamina K y se produce la unión de este grupo carboxilo y se produce una gamma carboxilación de este glutamato, permitiendo que el factor de coagulación pueda funcionar. Ok, así viendo la reacción química uno dice, chuta, está horrible eso, no entiendo nada. Sí, es cierto. Pero yo creo que viendo el dibujo es más fácil. Aquí tengo al factor 2, fíjense, ¿qué es lo que hace la vitamina K? Mueve este residuo hidrofílico y permite que el calcio se incluya dentro del factor de coagulación, de tal suerte que el factor de coagulación pueda actuar en la membrana lipídica y de esta forma actuar en la coagulación. Yo comparo siempre a los factores de coagulación como payasos de circo. Un payaso de circo, ¿qué necesita? Uno, el circo, que en este caso es la membrana lipídica de las plaquetas o de las células endoteliales. Sí, recuerden que estaba cubierta de fosfolípidos, ¿no? Las membranas de las plaquetas son redondas, discoides como una pista de circo, ¿no? Perdón. Entonces, una vez que el payasito tiene su pista, lo que necesita es el monociclo para poder actuar. El monociclo es el calcio. Una vez que el payasito se monta en el monociclo, puede entonces activar la coagulación. Pero para esto, pues necesita la vitamina K, la gamma carboxilación del glutamato para permitir que pasen todos estos eventos. Sí, entonces hay un medicamento que se llama warfarina, sí, que está aquí anotado el nombre. ¿Qué es lo que hace la warfarina? Es un antagonista de la vitamina K. Por tanto, si yo le doy warfarina a una persona, ¿qué es lo que va a pasar? No habrá una Eh, correcta absorción de la vitamina K. Va a haber anticoagulación. Va a haber anticoagulación, no va a coagular la sangre, correcto. La warfarina es un medicamento anticoagulante que se utiliza desde años atrás, de muchísimos años. Es conocido como anticoagulante indirecto. ¿Por qué se llamará anticoagulante indirecto? Porque esto es lo de la vitamina K primero. Porque no actúa directamente en las plaquetas, sino en la vitamina. Exacto, actúa sobre la vitamina K y no sobre el factor de coagulación. El factor de coagulación está bien, funcionalmente está normal, lo que pasa es que le falta la vitamina K. Entonces, la warfarina es un anticoagulante indirecto. Muy bien. Con eso, entonces, vamos a empezar el estudio de la cascada de coagulación. Yo tengo entendido que esto ya vieron, creo que en fisiología, me parece, sí, la vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común, ¿no es cierto? Que si mal no recuerdo de mis años de estudiante, era un dolor de cabeza aprenderse esto, ¿sí o no? Sí. Ya. Ok, lo que hay que entender yo creo que es esto. Primero, el factor 10 es el centro. Sí, el factor 10 es lo que une todas las vías, fíjense. La vía intrínseca termina en el factor 10, la vía extrínseca actúa o termina en el factor 10 y finalmente el factor 10 es el que avanza por la vía común. Se necesitan las dos, desencadena dos caer en el factor 10 para poder terminar finalmente produciendo fibrina, que es el objetivo final, la producción del coágulo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a estudiar vía por vía. Fíjense, por favor, otra cosa importante que se me está olvidando es que cada uno
de los factores de coagulación están inactivos. Aquí tenemos el factor 12. Fíjense cómo el factor 12 termina en 12A, 12 activado, ¿no es cierto? El factor 10 aquí en este caso está 10 simplemente y aquí ya tenemos 10A, el 10 activado. Entonces siempre tiene que haber una forma inactiva que termina activando al siguiente. Y este activa al siguiente. Y este activa al siguiente. Por eso se llama cascada de la coagulación, porque de una forma inactiva pasamos a una activa y siempre en ese orden, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la vía común. Empezamos por la vía común, es decir, el centro de la cascada de la coagulación. Entonces, la vía común yo creo que es fácil aprenderla si la vemos de esta forma. Miren, el factor 10 se junta con el factor 5 y entre los dos juntitos, van a activar a la factor 2, que es la protrombina. O sea, la protrombina termina formando trombina. Y el factor 2 actúa sobre el factor 1, haciendo que el fibrinógeno se convierta en fibrina. ¿Sí? Entonces, son estos, la vía común. Factor 10 más el factor 5 actúan sobre el 2 y el 2 sobre el 1. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Ya fíjense cómo el factor 10 se junta con el 5 que está aquí y actúan sobre la protrombina y la trombina y el fibrinógeno y la trombina actúa sobre el fibrinógeno y la fibrina. Es la vía común. Ahora, dato interesante, el factor 5 es un cofactor. ¿Qué hace? ¿Qué significa esto? Que acelera la reacción química. Acelera la reacción química. Necesito estar ahí. ¿Podemos coagular sin eso? Sí, pero de Sí. manera más lenta. Muy lenta, exactamente. Acelera como más de 200 veces la reacción química. Entonces es muy importante que el factor 5 esté presente. ¿Sí? Muy importante que esté. Es un cofactor, recuerden, un cofactor. Vamos con la vía extrínseca. ¿Sí? Vamos con la vía extrínseca. Me regreso un ratito. La vía extrínseca la vemos aquí. ¿Sí? En este pedacito de acá. Que yo le he puesto a la vía extrínseca a propósito el título de tiempo de protrombina. ¿Por qué tiempo de protrombina? ¿Qué es el tiempo de protrombina? ¿En dónde lo han escuchado? ¿Es parte de qué? Para el tiempo en el que se forma el coágulo. Exacto, los tiempos de coagulación. Se llaman tiempos de coagulación, son dos, ¿no es cierto? El tiempo de protrombina o TP y el tiempo parcial de tromboplastina o TPT. Entonces aquí estamos viendo cuál, el TP. El TP mide, por tanto, la vía extrínseca de la coagulación. Y fíjense, por favor, la vía extrínseca es nada más esto, factor tisular más el factor 7. Y entre los dos actúan sobre el factor 10. Pare de contar, no hay más. ¿Sí? Repito, factor tisular más factor 7 y entre los dos actúan sobre el factor 10. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Ya, así está Doctor, más fácil, ¿no es cierto? ¿Sí? sí. Doctor, en la vía extrínseca también actúan los cofactores. Es un cofactor, ¿cuál sería aquí? El factor 7, ¿no? El Ah, factor 7 sería el cofactor. Sí, correcto. Ahora, la vía intrínseca, fíjense que es la que está acá, es la más larga de todas las vías, ¿sí? Compleja también, pero vamos a ver que es muy sencilla. Le he puesto yo de título TTPA, que es el tiempo parcial de tromboplastina activado, o el famoso TTP, ¿sí? Que son los siguientes, fíjense, por favor, en orden. El 12 actúa sobre el 11 sobre el 9 se junta con el 8, que el 8 es el cofactor, ¿sí? El 8 es el cofactor, y entre el 9 y con el 8 actúan sobre el 10. ¿Ya? Pare de contar. ¿Quedó claro? Sí, Doc. Entonces la sí. vía intrínseca. Yo creo que así queda un poquito más claro. Y bueno, para terminar finalmente la clase, quiero ponerles a ustedes un video. Por favor, vamos a seguir el video. Les pido mucha atención para esto. Y yo voy a ir hablando un poquito para ir explicando cada uno de los procesos. Entonces, miren.
Aquí tenemos una lesión. Recuerden que las plaquetas, fíjense cómo están llegando. No llegan solas, ¿no? El factor von Willebrand es el que las jala y cambian de forma. Se están activando las plaquetas, ¿no? De redondas a ameboides. Ujú. Ahora, en este tejido subendotelial, en la matriz subendotelial, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar al factor tisular, miren, factor tisular, que se une con el factor 7, ¿sí? Y entre los dos actúan sobre el factor 10, ya tengo el factor 10 activado, ¿sí? Que es la mitad de la cascada de coagulación. Ahora, vamos, el factor 12, que es la vía intrínseca, factor 11, se actúa sobre el 9 se junta con el 8, que es el cofactor, ¿sí? Y entre los dos actúan sobre el factor 10. Sí, ya tengo el factor 10 activado, que es la mitad. El factor 10 se junta con el factor 5, que es su cofactor, ¿sí? Y entre los dos actúan sobre el factor 2, que es la protrombina. Convirtiendo la protrombina en trombina. Ahora, algo interesante de la trombina. La trombina tiene capacidad de activar plaquetas, recuerdan. Esta trombina activada de la coagulación migra hacia otros lados y activa otras plaquetas. Miren, es el más importante de los activadores, ¿no? La trombina. Miren que la trombina rompe las cabezas del fibrinógeno y el fibrinógeno se alinea formando fibrina. Y luego viene el factor 13, bien como viene el factor 13, estabilizando la fibrina. Y todo eso forma el coágulo sólido, insoluble, que protege del sangrado. Ok, listo. ¿Preguntas? No, Doc, sí quedó ya muy claro cómo es. Ya, muy bien muchachos. Entonces, hasta aquí vamos a llegar con la clase de hoy. Hemos visto lo que es la hemostasia secundaria hasta los factores de coagulación. Todavía nos falta ver algunas cositas más, pero en la siguiente clase terminamos todo lo que es hemostasia secundaria. Doctor, ¿Sí? disculpe, Doctor, tal vez puede subir la clase. Sí, las clases las voy a subir al